Kelly, no se escucha nada. Hola, buenos días. Sí, ya voy a empezar. Ok. Bueno. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Kelly Arenas, soy residente de primer año de medicina interna. El día de hoy les voy a presentar el tema polirradiculoneuropatías. El tema fue coordinado por Abraham Hernández, R4 de medicina interna. Un contenido, el índice de contenido tenemos como primer tema un abordaje de neuropatías periféricas, clasificación, mononeuropatías, polineuropatías, radiculopatías, polirradiculoneuropatías y como tema principal el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, las neuropatías periféricas tienen una prevalencia estimada del 2 al 3% en la población general. Se presenta aproximadamente en el 8% en pacientes mayores a 55 años y en 24% en mayores de 65 años. La incidencia varía dependiendo pues como del tipo de neuropatía del que estemos hablando. Va desde un síndrome de túnel carpiano hasta enfermedades poco frecuentes de tipo autoinmune como el síndrome de Guillain-Barré. Existen algunos factores de riesgo para presentar neuropatías periféricas, dentro de ellas se encuentra diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos fármacos, historias laboral de exposición a toxinas o trabajos ocupacionales y historia familiar de neuropatías hereditarias. Podemos clasificar las neuropatías de acuerdo a su distribución geográfica. Hay neuropatía, pues tenemos mononeuropatías que pueden ser simples o mononeuropatías múltiples, polineuropatías, radiculopatías y polirradiculoneuropatías, en el que tenemos el síndrome de Guillain-Barré como principal. La clasificación también se puede dar por la temporalidad. Tenemos la clasificación aguda, que es la presentación de los síntomas que no superan las 4 semanas, subaguda, que se encuentra entre 4 y 8 semanas, y crónica, que supera las 8 semanas. También dependiendo del tipo de déficit, el que se puede presentar un déficit puro, predominantemente sensitivo o puramente motor, puede ser también mixto o puede ser autosómico, y también dependiendo del patrón electrofisiológico, el cual puede ser axonal, desmielinizante o mixto. Dentro de las neuropatías tenemos la mononeuropatía, que es un déficit neurológico que sigue la distribución de un solo nervio. Puede estar asociado con un trauma directo, con compresión, con lesiones vasculares y con prensión o infiltración de tipo neoplásica. También están las mononeuropatías múltiples, que son daños en simultáneo o secuencial en múltiples nervios que no son continuos. Estas, una vez que confluyen, pueden similar una polineuropatía. La clasificación de las mononeuropatías, pues tenemos una lesión en primer grado, que sería neuropraxia. Esta es pues el resultado de una compresión sobre el nervio que va a distorsionar transitoriamente la vaina de mielina. Esta pues genera una desmielinización segmentaria, sin embargo es una lesión potencialmente rehabilitable. Y también esta se puede pues remielinizar en 1 a 3 meses de rehabilitación. La axonotmesis, que es un daño axonómico que va de segundo, tercer a cuarto grado. En este pues va a haber una degeneración distal. Los axones y su vaina de mielina se van a degenerar y las fibras musculares y receptores se van a desnervar. Estas pues podría requerir reparo quirúrgico. Y ya el último grado, que sería el quinto grado, que es una neurotmesis, es el tipo más grave de lesión nerviosa. Es una ruptura completa del nervio, de todas sus estructuras. El nervio quedaría seccionado y esta pues sí tiene un pobre potencial de rehabilitación. Pues hay muchos tipos de neuropatías en las extremidades superiores. Uno de los que pues es el más frecuente sería la neuropatía del nervio mediano, que sería pues el síndrome de túnel del carpo.
También están pues síndromes cuitales, en el que pues, se incluye el codo, canal de Guyon, radial, pues que sería compromiso a nivel axilar, el surco espiral, interóseo, y también a nivel subescapular, axilar y el torácico largo. Pues el síndrome del túnel del carpo, una pequeña revisión, es la mononeuropatía más común, tiene una prevalencia en la población general de aproximadamente el 5%, tiene una incidencia de 100 hasta 376 casos por cada 100.000 personas al año. Es más frecuente en mujeres en una proporción que va de 2 a 4 respecto a 1 en los hombres y pues con frecuencia es bilateral. Se presenta con un cuadro de dolor y parestesias en los 3 primeros dedos de la mano y en la mitad radial del cuarto dedo. Se presenta también con déficit sensitivo y pues va a tener debilidad en los músculos tenarios. Esta es una enfermedad que se asocia que es pues una enfermedad ocupacional que está asociada a máquinas que tienen vibración, actividades repetitivas de la mano y de muñecas. Existen unos signos pues, en las imágenes se alcanzan a ver, el test de Tinel y el test de Fallin, que son pues como para predecir la enfermedad. El tratamiento, pues básicamente es inicialmente la inmovilización, también se pueden realizar infiltraciones locales con esteroide y ya pues si no hay ninguna mejoría con terapia, se puede llevar a una liberación quirúrgica. Dentro de las mononeuropatías a nivel de los miembros inferiores está como principal la lesión del peroneo que se genera a nivel del cuello del peroné. En este lo que vamos a tener pues básicamente es una caída del pie con una versión del tobillo. Esta, pues, la lesión del nervio peroneo es la mononeuropatía más frecuente en las extremidades inferiores. Pues, se genera por una compresión del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroné. Va a tener una dorsiflexión disminuida con una versión del pie y un déficit sensitivo en la región anterolateral de la pierna. Existen factores de riesgo para que se presente esta lesión y es pérdida de peso muy rápida, un traumatismo, mantener la pierna cruzada por tiempos prolongados. Posturas forzadas, entre estas, pues, las cuclillas y hospitalizaciones prolongadas. Otra mononeuropatía, ya en los nervios craneales, la neuropatía pues más frecuente es la neuropatía del facial. Generalmente pues es unilateral, se va a presentar con la parálisis de la musculatura de la cara, se puede acompañar de dolor retroauricular, alteraciones sensitivas del gusto y epífora, producida pues por la disminución del parpadeo. 2/3 de los casos pueden ser idiopáticos. El resto pueden ser causados por infecciones por herpes, por varicela, por herpes zóster, boreliosis, por tumores y por traumatismos. Este generalmente resuelve de manera espontánea cuando se asocia, se puede manejar con esteroide y en caso de que esté cursando con una varicela zóster, pues la indicación sería iniciar manejo con aciclovir o con glanciclovir. Idealmente, la recuperación debe ser en un periodo menor a 6 meses y requiere pues como de apoyo de rehabilitación física. La polineuropatía, pues ya sería una afección difusa, bilateral y predominantemente distal que se presenta de manera simultánea y simétrica en las 4 extremidades. Pues va a tener un aumento gradual de la gravedad a nivel distal y una atenuación distal de los reflejos. Este se presenta con un patrón en guante y calcetín, como se ve en la imagen. Se pueden presentar déficits sensitivos y también motores. Y la mayoría pues, de estas polineuropatías son de tipo mixto. Algunos de los síntomas que se presentan, tiene síntomas sensitivos, motores y autonómicos. Dentro de los sensitivos se pueden presentar parestesias, disestesias, hiperalgesia, alodinia y ataxia sensitiva. Dentro de los motores puede presentar fasciculaciones, calambres, debilidad, hipo o arreflexia, hipotonía y atrofia. Y dentro de los autonómicos, pues se pueden presentar alteraciones de la frecuencia cardíaca y alteraciones de la tensión arterial, entre ellos hipotensión, puede presentar estreñimiento, fenómenos vasomotores, hiperhidrosis, diarrea y pues alteración para el vaciamiento vesical. Las polineuropatías pues dependen de dos condiciones. Uno se pueden presentar de forma hereditaria dentro de la que se encuentra la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es como pues, la principal enfermedad que se ha documentado
en etiología hereditaria, y las adquiridas que tienen, pues, se pueden relacionar con trastornos metabólicos, dentro de estos, pues, por hipotiroidismo, por diabetes, alteraciones hepáticas, en déficit nutricionales, dentro de los que se encuentran, pues, déficit de vitamina B1, B6, folatos, vitamina B12 y cobre. También puede ser secundario a toxicidad, puede estar asociada a enfermedades hematológicas, dentro de ellas mieloma múltiple, gamapatía monoclonal, macroglobulinemia de Waldenström, síndrome de POMS, amiloidosis y paraneoplasias. Y también puede estar asociado a enfermedades de tipo infeccioso. La polineuropatía hereditaria más frecuente es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Esta se presenta con un déficit sensitivo distal, va a tener arreflexia distal, debilidad y atrofia de los músculos distales de las extremidades, una marcha en estepaje, que es una marcha que se presenta con el pie caído y pues con la imposibilidad para caminar. También en estos pacientes, pues digamos que es un síndrome con muchos trastornos genotípicamente diferentes, van a tener anomalías fenotípicas, van a tener pies cabos, dedos en martillo y piernas en forma de botella de champán y pues unos tobillos muy finos. La prevalencia de esta enfermedad es realmente baja, está entre 40 casos por cada 100.000 personas y la mayoría se presentan con manifestaciones motoras distales lentamente progresivas a lo largo de los años. Dentro de las polineuropatías adquiridas, pues la más frecuente es la neuropatía diabética, es la principal causa de polineuropatía en países desarrollados. Se presentan entre el 10 y el 50% de los pacientes diabéticos. Es una enfermedad que pues, es la complicación más prevalente, genera, pues es incapacitante y genera pues altos costos a los sistemas de salud. Se presenta de forma distal, es simétrica. Los factores predisponentes pues tienen que ver con el sexo masculino, el tiempo desde el inicio del diagnóstico y se puede presentar paradójicamente cuando se inicia manejo con insulina y se lleva al paciente a un adecuado control glicémico. Este fenómeno se llama neuritis insulínica. Pues dentro de su fisiopatología tenemos que pues la polineuropatía está dada por un daño microvascular de la fibra nerviosa, va a haber una reducción del flujo sanguíneo endoneural y pues el estrés oxidativo va a aumentar la producción de acilcarnitina y se va a generar disfunción mitocondrial a nivel del soma. Esto va a generar pues una alteración en el transporte de nutrientes y pues va a generar alteración para la conducción a nivel del nervio. Pues en la diabetes tipo 1 es muy dependiente del control glicémico. Si digamos que si tuviésemos un control adecuado de la diabetes desde su inicio, se podría disminuir la presentación de neuropatía diabética hasta en un 78%. En la diabetes tipo 2, pues los factores de riesgo asociados es el síndrome metabólico, pues en que se asocia con obesidad, con hipertensión, con dislipidemia. También se asocia con enfermedad renal crónica, con tabaquismo, alcoholismo y con sedentarismo. Pues digamos que la polineuropatía diabética afecta a los axones sensitivos y autonómicos, va a generar parestesias dolorosas, hipoestesias, síntomas autonómicos y un dolor intenso. Los síntomas motores generalmente pues son de carácter leve y pues distales. Y también dentro de las polineuropatías adquiridas está la etiología infecciosa que responde pues a reacciones inmunes, a inmunidad cruzada y a lesión directa del nervio como tal. Dentro de las infecciones que se han documentado que generan polineuropatía está las infecciones por herpes virus, por el virus de la rabia, por Mycobacterium leprae, está por VIH, virus hepatotropos y por Corynebacter diphtheria. Para llegar pues al abordaje terapéutico y diagnóstico existen diferentes pues, pruebas, dentro de ellas los laboratorios que básicamente no nos van a permitir el diagnóstico, pero sí nos van a ayudar a descartar otras etiologías. Dentro de ellos, pues digamos función renal, glicemia, un perfil tiroideo, un perfil vitamínico, especialmente vitamina B12, se van a realizar electroforesis de proteínas séricas e inmunofijación y también se podría realizar un estudio de líquido cefalorraquídeo para evaluarla, pues para ante sospecha de una neuropatía desmielinizante y polirradiculopatías relacionadas con carcinomatosis.
Tenemos otro tipo de pruebas, dentro de estas se encuentran en pues, electrofisiológicas, que sería, no, electromiográficas, ay, no me acuerdo. Bueno, que dentro de ellas se encuentran en las pruebas de neuroconducción, que lo que se va a valorar es la afectación de los axones y de las vainas de mielina. También se va a valorar los potenciales de acción, y también se va a valorar la pérdida de mielina, y el enlentecimiento de la velocidad de conducción. Y tenemos la electromiografía, que pues este es un estudio que lo que hace es realizar un registro, con electrodos que van a valorar la actividad eléctrica de los músculos, tanto en reposo, salud, como en el ejercicio. Aquí la presencia de la actividad espontánea anómalas van a generar ondas picuas positivas y potenciales de fibrilación que sugieren pues denervación de los nervios. Pues el estudio electromiográfico lo que nos va a permitir es localizar lesiones nerviosas y determinar también la cronicidad de los procesos neuropáticos. Este pues sería como un algoritmo diagnóstico. En este podemos ver, digamos, una mononeuropatía multifocal, al realizarle una electromiografía de acuerdo a los hallazgos, que diagnóstico nos podría sugerir. Si tiene, por ejemplo, una mononeuropatía multifocal, tiene un hallazgo axonal, de alteración axonal, pues nos podría sugerir una vasculitis, una diabetes, una sarcoidosis o una enfermedad de lepra. Si hay desmielinización o bloqueo de la conducción, pues ya podríamos pensar en una neuropatía motora multifocal. También las mononeuropatías simples, que sería el compromiso de de un solo nervio periférico. Si tiene cambios en la electromiografía de tipo focal, pues podría estar asociado simplemente con una compresión o atrapamiento nervioso, o los cambios generalizados ya podrían estar hablándonos de una neuropatía subclínica, o puede ser por enfermedades de tipo sistémica. Dentro de estas, pues incluir diabetes. Y las neuropatías periféricas, cuando la electromiografía nos enseña una alteración axonal, depende de la cronicidad. Aquí en este caso, si es de tipo aguda, podría hablarnos de un síndrome de Guillain-Barré, puede hablarnos de una intoxicación, con toxinas, de una porfiria. Si es de tipo subaguda, pues nos podría hablar como también de toxinas, de una carcinomatosis, o si es crónica, pues de una neuropatía hereditaria. Dentro de las neuroimágenes con las que podemos valorar las neuropatías está la ecografía neuromuscular de alta resolución. Esta pues es un estudio, que tiene pues es costo-beneficio, es de alta disponibilidad y pues no es muy costoso. Nos va a permitir diagnosticar mononeuropatías, ya estén asociadas por compresión o por lesiones traumáticas. Se puede hacer como una distinción de las polineuropatías desmielinizantes. Permitiría valorar fasciculaciones en las extremidades y también en la lengua con mayor facilidad que la electromiografía. Nos serviría para diagnosticar también miopatías inflamatorias y distrofias musculares. También a estas neuropatías se les puede llevar a dos tipos de biopsia, a biopsia cutánea y a biopsia nerviosa. Esta, pues, digamos que en la biopsia cutánea vamos a ver, es básicamente como la pérdida de las fibras nerviosas. Se realiza una biopsia en sacabocados. Esta es útil en pacientes que tienen una sospecha de una neuropatía de fibra pequeña. Pues digamos que esta biopsia solamente va a detectar pues como alteraciones a nivel de los nervios y de la piel, y en raras ocasiones pues permite como generar un diagnóstico etiológico específico. Y está la biopsia nerviosa, para la cual pues hay como una serie de indicaciones. La biopsia es diagnóstica y pues nos permite diagnosticar, esencialmente vasculitis, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Hansen, neuropatía axonal gigante e infiltraciones tumorales. La que más se utiliza es la del nervio sural, porque el déficit sensitivo resultante es pequeño, se limita a una zona muy pequeña del talón y de la cara dorsolateral del pie. Y también está la del nervio periférico superficial, que se podría realizar, porque nos permitiría tener en simultáneo tanto biopsia del músculo, pues también biopsia del músculo. Ya, para continuar, tenemos también como las radiculopatías, que son disfunciones a nivel de las raíces nerviosas. Pues se presenta en zonas de mayor movilidad. Generalmente pues se presenta en una relación de 2 a 1 en hombres versus
mujeres. Se presenta esencialmente en región cervical. Se reportan casos entre 63 y 107 casos por cada 100.000 pacientes. La zona más afectada sería C7 con un 70% de presentación, C6 ya iría de un 19 a un 25%, C8 del 4 al 10% y C5 del 2%. La radiculopatía lumbar tiene una prevalencia del 3 al 5% dentro de la población. Bueno, esta pues en esta tablita podemos, bueno, el cuadro típico de una radiculopatía es dolor, parestesias y disestesias localizadas de acuerdo a la zona, a su dermatoma. Digamos que en esta tablita podemos ver como el déficit motor y qué reflejos se afectan cuando hay una radiculopatía. Esencialmente, pues en C5 va a haber una alteración para la abducción del hombro, va a haber una alteración para la flexión del codo y la supinación del antebrazo. En C8, pues va a haber una alteración para la flexión de los dedos, para la extensión de los dedos, abducción y aducción del pulgar. Eh, en C6 va a haber una alteración también para la abducción del hombro, la flexión del codo, supinación y pronación del antebrazo y extensión de la muñeca. Y en T1 vamos a tener una abducción y tener alteración y dolor para la flexión y la aducción de la cadera y extensión de la rodilla. Ya a nivel de S1, S2, S3, S4 se van a presentar otros síntomas asociados, dentro de ellos incontinencia urinaria y fecal, disfunción sexual y alteración y dolor para la extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Bueno, ahora pues vamos a hablar de las polirradiculoneuropatías. Dentro de ellas, la principal es el síndrome de Guillain-Barré. Es la polirradiculopatía inflamatoria sensitiva más frecuente. Es la causa principal de parálisis flácida aguda. Compromete nervios periféricos y raíces nerviosas. Se puede presentar de forma típica o atípica. Hay varias variantes. Estas van a depender pues de quién es su agente causal. Digamos que su etiología se ha relacionado con infecciones previas. Dentro de ellas, pues infección por Campylobacter jejuni. Pues digamos que es una enfermedad de rápida progresión que puede generar discapacidad entre 2 a 4 semanas desde el inicio de los síntomas. El 20% de los pacientes pueden progresar a una insuficiencia respiratoria y pueden requerir entre un 3 al 10% ventilación mecánica invasiva. Aquí hay una tablita, digamos que a partir del 2015, que hubo un brote de Zika, se evidenció que aumentó la tasa de la presentación de síndrome de Guillain-Barré. Dentro de ellos, los países más afectados fueron Sudamérica, en el que los casos en Brasil y Colombia aumentaron entre un caso por cada 100.000 habitantes hasta casi 7 casos por 100.000 habitantes, lo que pues digamos que ha como generado como una confirmación y asociación respecto a infecciones respiratorias y gastrointestinales previas. Bueno, pues se habla de que dentro de su patogénesis inicialmente hay una infección de tracto respiratorio, de tracto gastrointestinal, en casi que en un 66%. Posteriormente inicia pues digamos que hay un periodo libre ya de infección, pero una vez se generó la infección va a empezar el curso del síndrome de Guillain-Barré. Pues digamos, una vez se instaura, tarda hasta casi 2 semanas para presentar síntomas. Dentro de su patogénesis, pues la infección más asociada hasta el momento y de la que más se tiene evidencia es de Campylobacter jejuni. Se habla de que pues hay una respuesta tanto de células T como de células B. En este caso, pues va a haber una activación de células dendríticas. Estas células dendríticas producen interferón tipo 1 y factor de necrosis tumoral que van a inducir la proliferación de células T. Se van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos pues se van a unir al axolema de la neurona y pues aquí se van a producir como una activación inmune. Pues Campylobacter jejuni tiene unos lipoligosacáridos que se unen a gangliósidos que están en los nervios periféricos. Entonces, estos pues anticuerpos anti-GM1 y anti-GD1 que están en los nervios periféricos se unen al axonema nodal y van a generar una activación del complemento.
Entonces aquí pues se va a formar un complejo de ataque a la membrana y este pues va a generar una desaparición de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces pues hay, una vez como les decía previamente, pues eh, el complemento va a generar como una vesiculación a nivel de la vaina de mielina. Y aquí pues en esta vaina de mielina va a haber una invasión de macrófagos. Esta invasión, este daño a digamos, al nervio no genera síntomas de manera inicial, sino que se tarda hasta 1 o 2 semanas en la presentación de los primeros síntomas. Y pues hay diferentes tipos de daños axonales. Dentro de ellos está la neuropatía axonal motora aguda, que en este caso lo que va a suceder es que los antígenos se van a acercar al nodo de Rambier. Aquí pues pues la activación del complemento va a generar también un complejo de ataque a la membrana y pues lo que va a hacer es que se va a generar un desprendimiento de la mielina paranodal y va a haber un fallo en la conducción nerviosa. Y en la otra variación, que sería la polineuropatía desmielinizante aguda, los anticuerpos se van a alojar en la superficie externa de las células de Schwann. Aquí va a haber también una degeneración vesicular y pues los macrófagos van a invadir la mielina generando pues una alteración a nivel de los nervios periféricos. Una de las variantes conocidas de Guillain-Barré es el Miller-Fisher. En estos, pues digamos que siguen siendo los mismos gangliósidos, solamente se adiciona GQ1B, que van a ser el blanco como inmunoglobulinas, y pues va a tener una afectación también del tronco encefálico. Por eso vamos a ver como oftalmoplejía dentro de esta variante. Ahorita les comentaba que pues en 2015-2016 pues hubo una epidemia de Zika. Esta digamos que pues se reportaron varios casos en Sudamérica, dentro de ellos unos casos en Colombia en el que en noviembre del 2015 a marzo del 2016 se observaron casos de síndrome de Guillain-Barré durante el brote de la infección. Pues evaluaron 68 pacientes en 6 hospitales. 42 pacientes se llevaron a PCR para Zika, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo y en orina, y pues en esto se hubo evidencia de curso en simultáneo con síndrome de Guillain-Barré. Las manifestaciones clínicas de Guillain-Barré pues están dadas por una debilidad bilateral simétrica que se presenta, pues tiene una rápida progresión, inicia generalmente en las piernas y se extiende hasta los brazos y los músculos craneales. Aquí se va a presentar también, posterior a la debilidad periférica, se va a presentar un déficit a nivel de pares craneales, especialmente con una debilidad facial bilateral. También va a haber trastornos para la deglución, disfunción motora extraocular y se van a presentar parestesias distales o pérdida sensorial. También se va a presentar hiporreflexia o arreflexia y pues van a haber disautonomías. En este caso pues sería como la alteración de la tensión arterial, alteración de la frecuencia cardíaca, disfunción pupilar, alteración en el vaciamiento vesical y disfunción intestinal. Hay unas presentaciones que pueden ser atípicas y que pues van a retrasar bastante el diagnóstico y pues de pronto nos podrían como desviar del diagnóstico, es que se pueden presentar primero síntomas a nivel de nervios craneales y posterior a nivel de los nervios de las extremidades. En este caso va a haber dolor intenso y difuso que no se presenta como en la variante típica. Y también se va a presentar el síndrome de Fisher-Miller, que pues es una variante en la que hay arreflexia, hay ataxia y hay oftalmoplejía. Bueno, Guillain-Barré pues tiene algunas variantes, dentro de ellas pues estas pueden ser motoras, sensitivas o pues tienen que ver con alteración de la marcha. Una de las variantes, la variante motora pura, pues se presenta debilidad sin signos sensoriales. También está la parálisis facial bilateral con parestesias, que está limitada únicamente a los nervios craneales. Está la debilidad faríngea, cervical y braquial, en el que pues va a haber compromiso de la deglución, compromiso de pues ausencia del reflejo tusivo. Va a haber alteración para la mecánica respiratoria. Y está la variante paraparética, que el compromiso va a estar limitado a los miembros inferiores.
Estas son como las variantes descritas. La más frecuente es la sensorial clásica, que va del 30 al 85%, pues es una debilidad simétrica rápidamente progresiva y con signos sensoriales, con reflejos tendinosos ausentes, con arreflexia e hiporreflexia, y generalmente alcanzan como su pico en las primeras 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Está pues el motor puro, que va del 5 al 70%, no tiene ningún síntoma sensorial. Está pues el paraparético, que está limitado a los miembros inferiores, va del 5 al 10%, y también está pues menor al 5%. Ya los restantes variantes son menores al 5%. Dentro de ellos está la faringo cervical braquial, parálisis facial bilateral con parestesias, el que es solamente sensorial, el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis del tronco cerebral de Bickerstaff. Pues hay algunas variantes, como la variante del tronco encefálico de Bickerstaff, y una variante sensitiva pura que pues está todavía en debate, dado que pues no cumple como los criterios completos para síndrome de Guillain-Barré. Bueno, este es un algoritmo que incluye pues 10 pasos para el diagnóstico y manejo del síndrome de Guillain-Barré. Digamos que está como pues desde el diagnóstico inicial, cómo diagnosticar, cuándo sospechar, cuándo un paciente podría requerir ingreso a UCI, cuándo debemos comenzar el tratamiento, cómo se debe iniciar el tratamiento, qué tipo de monitoreo se le debe realizar a los pacientes durante su estancia hospitalaria, qué complicaciones se pueden presentar durante la hospitalización, cuál es la progresión clínica, cómo predecir resultados y cómo se valora la rehabilitación. Entonces, pues bueno, digamos que el diagnóstico, cuando sospecharlo, pues digamos que dentro de las manifestaciones clínicas ya descritas, la debilidad bilateral de las extremidades, hipo o arreflexia, parálisis facial o vulvar u oftalmoplegia y ataxia. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues realmente es muy de criterios de exclusión. Se pueden realizar pues algunos estudios electrofisiológicos, y pues digamos que hay unos criterios que nos podrían poner en duda el diagnóstico. Y es que pues se puede realizar estudios en líquido cefalorraquídeo, en el que va a haber una alteración eh, de la... te puede haber asimetría marcada y persistente de la debilidad. Esto pues nos podría como poner en duda nuestro diagnóstico. Una disfunción aguda pues y grave, que pues vaya con debilidad limitada a las extremidades inferiores y signos sensoriales con debilidad limitada al inicio. Y pues también que esté cursando con fiebre. Este síndrome de Guillain-Barré en realidad no debería cursar con fiebre. Dentro del diagnóstico, pues hay dos conjuntos de escalas con las que pues, se logra el diagnóstico, que son los criterios de Brighton, y pues están los criterios del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y de Accidente Cerebrovascular. Entonces, para el diagnóstico, pues podemos realizar diferentes tipos de estudios. La resonancia cerebral realmente no es un estudio de diagnóstico para Guillain-Barré, es un diagnóstico que nos permite descartar diagnósticos diferenciales. Los laboratorios de control serían también como para descartar causas metabólicas que nos estén generando los síntomas neurológicos. Ya tenemos el líquido cefalorraquídeo, en el que se va a encontrar una disociación albuminocitológica, en la que posiblemente las proteínas estén normales durante la primera semana, pero ya en la segunda semana las proteínas van a estar elevadas. Y la electromiografía, que sería como el estudio de elección, pues, en el que se van a ver alteraciones en las velocidades de neuroconducción, van a ver, pues, se puede presentar patrón de ahorro sural, que es como uno de como de los hallazgos electromiográficos más frecuentes. Bueno, la electromiografía nos va a permitir establecer la clasificación electrodiagnóstica de los subtipos desmielinizantes o axónicos que se presentan en Guillain-Barré. Con este podríamos evaluar el desprendimiento de la mielina, vamos a poder evaluar como el bloqueo de la conducción y el enlentecimiento de la conducción del nervio periférico. Los estudios seriados pues pueden mostrar una reducción en la amplitud del potencial de acción muscular compuesto distal con velocidades relativamente preservadas. Tenemos pues como diferentes tipos de hallazgos. Digamos que en la neuropatía axonal motora aguda, y pues en la neuropatía axonal motora y sensitiva, únicamente vamos a encontrar una desmielinización hasta en un nervio, eh,
pues con un potencial de acción motor compuesto menor al 10% del límite inferior normal. Ya en la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, pues sí vamos a tener 6 características esenciales. Tendríamos que tener una latencia motora distal con un valor mayor al 125% de su valor normal, una velocidad de conducción nerviosa menor a 8, ay, 8% del límite inferior normal en uno de los nervios. La ausencia de ondas F en un nervio con una latencia mínima mayor al 120% dentro de su valor superior normal. Un bloqueo de la conducción en un nervio definido por una disminución del 30% y una dispersión temporal en un nervio definido por el aumento del 30% o más entre los estímulos distal y proximal. Esto pues, este es como son como dos, son hallazgos electromiográficos en el que se pueden ver como las diferencias entre la neuropatía axonal motor aguda, que está pues dentro de la casilla verde, y en la polirradiculo neuropatía desmielinizante inflamatoria, que está pues dentro en la casilla roja. Este es una electromiografía que valora desde el día 5 de inicio de los síntomas hasta el día 40, en el que en teoría pues debería haber habido una resolución em, clínica de la enfermedad. Tenemos hallazgos de neuroimagen, dentro de ellos, pues se sugiere ecografía porque es mucho más costo efectivo. Con esto se puede ver el agrandamiento de las raíces cervicales en las primeras fases del síndrome de Guillain-Barré. Y pues en la resonancia de neuroeje podríamos ver una cola de caballo y raíz lumbar que tiene una sensibilidad de hasta el 83%. Entonces, bueno, ¿cuándo pensar en que nuestro paciente debe ir a una UCI? Bueno, cuando tiene una clínica de falla respiratoria inminente, pues sí sería como un uso de músculos accesorios, alteraciones en la gasometría arterial, estas alteraciones dadas por hipercapnia o pues una desaturación marcada, alteraciones pues disautonómicas, que serían como una alteración en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o alteración en la tensión arterial. También incapacidad para contar hasta 15 segundos en una sola respiración y dificultad para respirar en reposo o durante una conversación. También cuando el paciente está cursando con una disfunción cardiovascular grave, cuando está cursando con alguna arritmia o con una marcada hipotensión arterial. Cuando el paciente tiene una disfunción para la desglución severa o un reflejo de la tos disminuida y cuando está progresando la debilidad muscular rápidamente. El tratamiento, pues idealmente, una vez tenemos como la sospecha diagnóstica de que el paciente está cursando con Guillain-Barré, lo ideal sería darle el tratamiento 2 semanas, antes de completar las 2 semanas desde el inicio de los síntomas. La primera línea de tratamiento sería la inmunoglobulina intravenosa, esta a dosis de 0,4 gramos kilogramo día por 5 días para una dosis total de 2 gramos en total de 5 días o plasmaféresis. Este se realiza entre 4 a 5 sesiones. Cada sesión se debe realizar 50 mililitros por kilograma de plasma. Es para llevar hasta una dosis de 250 cc por kilogramo de plasma. Pues el tratamiento actual está debatido, idealmente, o sea, no se deberían combinar o se podría realizar de manera inicial plasmaféresis y posteriormente uso de inmunoglobulina en caso de que no respondiera. Y cuando pues hay un fallo terapéutico, todavía está muy debatido pues el uso de una segunda dosis de inmunoglobulina. También pues se ha hablado como del uso de esteroides asociados a la inmunoglobulina, pero pues no ha tenido como una diferencia clínicamente significativa. El uso de inmunoglobulina y de plasmaféresis no está contraindicado para ninguna variante de Guillain-Barré y pues no está contraindicado ni en niños ni en embarazadas. Así que pues su uso es relativamente seguro. Tenemos pues diferentes fases dentro del manejo pues, del síndrome de Guillain-Barré. La fase aguda, que está dada por los síntomas en un periodo menor a 2 semanas. En este periodo pues es donde se presentan mayores complicaciones y daño extenso a los nervios. Lo ideal es pues, como les dije previamente, iniciar la inmunoterapia, ya sea con inmunoglobulina o plasmaféresis, en un término menor a 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Esto pues no va a tener una mejoría en el pronóstico, tiene una mejoría en el pronóstico, pero no va a tener no va a tener no va a detener la progresión de la enfermedad como tal.
Durante la fase progresiva o fase de recuperación que va de la segunda a la cuarta semana, pues existen mucho riesgo de complicaciones. Dentro de ellas, de las principales, está la aspiración, neumonías, arritmias, infecciones intrahospitalarias y trombosis venosa profunda asociado pues como a la limitación para la movilización. Pues en este periodo se deben dar medidas de apoyo en caso de que tenga alteración para la deglución, alimentación enteral, debe recibir fisioterapia respiratoria y tromboprofilaxis. Otras complicaciones que también están descritas, pues están dentro de ellas, pues disnea, dolor y alodinia táctil, que los pacientes tengan delirio, depresión, que tengan retención urinaria, estreñimiento, que presenten ulceración corneal, que vayan a tener hiponatremias, úlceras por presión o neuropatías por compresión. Bueno, y para hacer el seguimiento, pues como de la progresión de la enfermedad, pues se debe como realizar una evaluación regular, dentro de ellos hacer una medición rutinaria de la función respiratoria, estar atento del patrón respiratorio, el uso de músculos accesorios, se debe pues tener como vigilancia de la capacidad vital y de la presión inspiratoria y expiratoria. Idealmente valorar que hay riesgos de insuficiencia cardíaca cuando la capacidad vital es mayor a 20 cc por kilo, cuando la presión inspiratoria máxima está menor a 30 centímetros de agua o cuando la presión expiratoria es menor a 40 centímetros de agua. Se debe evaluar de forma permanente la fuerza muscular en cuello, en los brazos, bueno, en las cuatro extremidades. Se debe valorar las alteraciones para la deglución, el reflejo tusivo y pues la mecánica ventilatoria. Y se deben evaluar como las disfunciones disautonómicas. El paciente debe estar monitorizado 24 horas. Se le debe tener monitoreo electrocardiográfico, de tensión arterial, de frecuencia cardíaca y se debe tener un cuadro de función intestinal y pues de diuresis. Ya digamos que la recuperación pues en síndrome de Guillain-Barré, pues algunos pacientes se ha documentado que resuelven su clínica de manera espontánea. Sin embargo, pues esto es entre el 20 y 30 entre el 10 y el 20% de los casos. Generalmente en el primer año, pues hay una recuperación hasta en el 80% de los pacientes y pues digamos que también hay complicaciones pues asociadas, dentro de ellas pues la muerte, que sería entre un 3 al 10% de los casos, secundarias a complicaciones cardiovasculares, respiratorias, pues hay riesgo de recurrencia entre un 2 al 5% de los pacientes. Dentro de alguna de las teorías, pues como de la etiología, se habían asociado con vacunación para la gripe, pero pues hasta el momento no hay como datos concluyentes de que esté contraindicada la vacunación. Al contrario, pues se ha visto que los pacientes que no tienen vacunación para gripe, pues tienen riesgos de desarrollar con mayor frecuencia síndrome de Guillain-Barré. Hola, hola, buenos días a todos. Hola, doctor, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Quisiera nada más comentar brevemente para poder repasar algunos datos sobre Guillain-Barré. Pues es un paciente masculino, tiene 40 años de edad, ¿verdad? Es neurólogo y está radicando en la ciudad de Veracruz. Tiene un cuadro de 3 días de evolución con debilidad ascendente, miembros pélvicos que posteriormente inician en miembros superiores. Ajá. Y el paciente llega, pues evidentemente porque ya tiene dificultad para la dorsiflexión y se está tropezando, aparte no puede cerrar ni abrir frascos. Entonces el paciente acude inmediatamente después de estos 3 días de evolución progresiva al servicio de urgencias. ¿Cuál sería tu interrogatorio en base a estas características? ¿Y cuál sería la prevalencia de hombre a mujer de tus sospechas clínicas y diagnósticos diferenciales por interrogatorio solamente? ¿Cómo le harías? Pues es que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se presenta predominantemente en hombres, a diferencia de otras neuropatías. Ese sería como uno de los puntos a su favor. Dentro Sí, del interrogatorio podría ser preguntarle alteraciones para la deglución, tos, alguna sintomatología respiratoria. Habría que valorar como sí. síndrome ¿De qué, gastrointestinales.
¿De qué y días, fecha los síntomas que estás preguntando? 2 semanas. Ah, bueno, entre 1 y 2 semanas. Sí, la verdad es que pueden ser incluso hasta 4 semanas de que previamente que hayan presentado síntomas, ¿no? Como comentas, eh, respiratorios o gastrointestinales. Te comenta el paciente, sí, hace 3 semanas tuve diarrea y fiebre, ¿no? Entonces, eh, a la exploración, y bueno, en el último día ya el paciente ha tenido incluso dificultad para, se tiene que tocar la cabeza o recargarla en la pared porque ha sentido dificultad para sostener la cabeza e incluso pues para la deglución. Eh, Lleva 3 días de evolución. ¿Cuál es tu siguiente, en la exploración física, qué esperarías encontrar? Pues hiporreflexia o arreflexia se podría Sí, encontrar. vámonos de arriba hacia abajo y como se hizo el estudio pues de la exploración neurológica, siempre de forma sistemática, pues viendo el nivel de conciencia, ¿verdad? Ya habíamos comentado que hay una encefalitis de Bickerstaff, actualmente se le llama síndrome de GQ1B, que puede ser Miller-Fisher, o si hay alteración de la conciencia, oftalmoparesia y arreflexia y ataxia, pues es también una encefalitis de Bickerstaff y que también está asociado con anticuerpos anti-GQ1B. Entonces, el estado de conciencia está bien, ajá, pero encuentras a la exploración física, pues, que tiene ahí como que ciertas alteraciones pupilares, un poquito de midriasis, no tiene oftalmoparesia como tal, pero tiene diparesia facial o diplegia facial. Ajá. A la fuerza, pues está claramente disminuida, sobre todo miembros pélvicos, no mueve nada los pies, y los miembros superiores apenas si puede tener una prensión con las manos. Los reflejos, pues sí están totalmente ausentes, ajá, y la parte sensitiva no hay ningún dato sensitivo. ¿Cuál sería tu sospecha con el antecedente infeccioso y esta clínica que está presentando el paciente? Pues sí, sí impresionaría como una presentación de Guillain-Barré de forma típica. ¿De forma qué? Típica, pues un cuadro como Sí, típico de debilidad, de claro. déficit de pares craneales, Sí, de alteración para la deglución, de disminución de la fuerza en las extremidades con hiporreflexia, reflexia. claro. ¿Qué te llama Y la atención? Que tiene 72 horas, está prácticamente cuadriparético y ya incluso está teniendo debilidad para sostén cefálico y alteraciones de la deglución. No tiene ningún dato sensitivo. ¿Qué esperarías encontrar en el estudio de neurofisiología en cuanto a qué variante sospecharías con estos datos? Que fuera de qué tipo, axonal o desmielinizante, según el cuadro que estoy presentando. como desmielinizante podría ser. Pues es que está teniendo una muy rápida progresión de los síntomas, Sí, que tuvo idealmente diarrea. tiene diarrea, pues Tuvo diarrea. ujú, ¿Qué bicho está asociado a la diarrea? Campylobacter jejuni. ¿Ok? ¿Qué variante está asociado con Campylobacter? Lo que Axonal. yo Ajá. leí que dos, pero pues Es la axonal. Ajá. O sea, el antecedente de un cuadro diarreico nos va a poner en el radar de que está probablemente asociado a un Campylobacter y este es más frecuente que nos dé la variante axonal. La variante axonal en este sentido puede tener también esta parte que estamos comentando, que es mucho más afectación motora, prácticamente no tiene alteraciones sensitivas, no refirió parestesia, sí refiere que tuvo lumbalgia, que está asociado en un 50% de los pacientes, y comentaba que la parálisis facial o bilateral está también asociado, lo llega a presentar hasta un 50% de los pacientes. Entonces, clínicamente, pues sí tienes ya prácticamente datos de una parálisis flácida, ascendente, arrefléctica, con lo cual se integra el síndrome de Guillain-Barré, pues clínicamente. Eh, ¿Cuál sería tu paso a seguir ahorita en este momento? ¿Haces la punción lumbar y la electromiografía corriendo, urgente? eh, pues sí, sí se podría hacer, se podrían hacer los estudios adicionales, pero idealmente la inmunoterapia es como la primera medida.
si pues como si el cuadro, si la sospecha de Guillain-Barré es muy alta. Sí, es correcto. La punción lumbar no vas a encontrar cambios, lleva 72 horas de evolución y la electrobiografía menos. Entonces, o las velocidades de conducción. Entonces, realmente, ante esa sospecha clínica y datos de alarma, porque está teniendo ya pérdida de sostén cefálico y de alteración de la deglución, estás esperando que va a tener una falla respiratoria, un compromiso respiratorio en poco tiempo y llevamos incluso menos de una semana, entonces está progresando muy rápido, tienes que vigilarlo por estos datos, idealmente en su servicio de terapia intensiva, porque sabes que va a seguir progresando probablemente, y pues sí, realmente puede ser la punción lumbar, pero realmente no es, al menos por tiempo, no vas a esperar incluso cambios, ¿no? A lo mejor como un diagnóstico diferencial y que encuentres ahí algunos otros datos, pero realmente en el contexto de la sospecha de Guillain-Barré, inicias tratamiento empírico, tratamiento ante este cuadro que está pues dejando un mal, ¿no? Nos dan un mal pronóstico si nos retrasamos en el tratamiento. Le inicias entonces inmunoglobulina, ajá, ya lo comentaste, 2 gramos por kilo, y Para los días. ajá, y el paciente pues sigue progresando, ajá, a pesar de que ya iniciaste el tratamiento y el paciente termina en una falla respiratoria, ya que comentaste ahí la capacidad vital y cómo se da el momento de que tienes que intubar al paciente. Se intuba al paciente, termina 3 días después de la inmunoglobulina, el paciente prácticamente sigue sin tener alguna mejoría. Evidentemente, el paciente presentó datos de disautonomía, ¿verdad? Está haciendo taquiarritmias, de repente hace crisis hipertensiva, de repente se hace hipotensión. Eh, Cuando el paciente que tiene Guillain-Barré y tiene disautonomía, cambia tu pronóstico de mortalidad. ¿Hasta cuánto se iría la mortalidad en estos pacientes? Entre el 3 al 10%. Ah, bueno, pues ya cuando tienen disautonomía es como un 25 al 30%. Sí, es correcto. Entonces ya no es lo mismo cuando ya tienes disautonomía y esa es prácticamente la situación que los lleva a la muerte, ¿no? Las infecciones, la neumonía y la disautonomía son las principales causas de muerte en los pacientes por las cuales fallecen, ¿no? Entonces, le volverías a dar, la pregunta es, oye, doctora, no mejora el paciente, eh, este, sigue intubado, sigue dependiente de ventilación, podríamos iniciarle un nuevo ciclo de tratamiento con inmunoglobulina, que no sé si revisaste algo acerca de esos estudios de repetir los ciclos de inmunoglobulina en Guillain-Barré. Sí, pues realmente yo tenía dudas al respecto de, pues como de esa segunda dosis, porque yo leía que, o sea, no había ningún beneficio y que se podían presentar era mayores, pues como eventos adversos secundarios a la segunda administración, que lo que se había planteado era como inicialmente, pues se podría empezar como con plasmaféresis y posteriormente darle inmunoglobulina o de forma, pues, o darle inmunoglobulina y darle como chance de como de unos 3 a 5 días y ya iniciar plasmaféresis. Sin embargo, sí es correcto, sin embargo, la disautonomía le está dando una inestabilidad hemodinámica, eh, por lo cual someterla a plasmaféresis Bueno, realmente sería de mucho riesgo. Entonces, sí se llega a ocupar, se ha llegado a realizar, pero pues sí los estudios al momento, o sea, me refiero a repetir el ciclo de inmunoglobulina en estos casos que tienen pues disautonomía y que realmente están hemodinámicamente inestable, pues sí como una medida más compasiva que por evidencia, que sí se ha llegado a ocupar el dar un nuevo ciclo de inmunoglobulina, ¿no? ok, está bien. Pero bien, entonces los anticuerpos que le pediría ya en ese sentido, ¿qué le pediría de anticuerpos? Es una Eh, variante probablemente axonal del Guillain-Barré. Anticuerpos, antiglucosis, ay, no me acuerdo, es Antigangliósidos, gangliosidos, perdón.
¿Ah? Sí, anticuerpos antigangliosidos. Ujú. Ok. Sí, entonces son anti-GD1 y GM1, GM1, eh, ajá. Y por el GM1 y GD1. variante de Miller-Fisher está también reportado GQ1B. Así es, los síndromes anti-GQ1B, que sería para Miller-Fisher. Pocos pacientes también tienen la triada, pues ahí lo predominante sería la oftalmoparesia en pacientes que están con la reflexia, ¿no? Digo, realmente es importante tenerlo en el radar porque a veces pues estamos pensando en miastenia gravis, estamos pensando en otro tipo de padecimientos cuando más bien es un Miller-Fisher. Entonces, sí, cuando tienes el paciente allí es muy importante, ¿verdad? No saltarnos ningún paso de los reflejos. Nos ha pasado, doctor, este paciente tiene ¿y cómo están los reflejos? No, ya, me regreso a revisarlo. Entonces sí es bien importante pues tener la clínica para tratar de integrar si se trata de un síndrome anti-GQ1B y sí, afortunadamente estos pacientes, ¿verdad? Pues ahorita básicamente con el inicio temprano de la inmunoglobulina, pues sí hay una mejor respuesta. Sin embargo, pues ya comentaron que a veces hay mucho retraso en el inicio del tratamiento. Esa es una realidad, ¿no? A veces, pues, el que esté accesible, ¿verdad? Tu hospital, lo que esté accesible, si quieres, la plasmaferis, eso. Y también, pues, ya vimos que no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero es importante iniciar el tratamiento de forma oportuna, no retrasarlo. Este paciente que les comento, pues sí fue un compañero neurólogo que tuvo su Guillain-Barré. Afortunadamente está en rehabilitación y recuperando. Y pues debe haber cierta susceptibilidad genética también, ¿no? Para todas estas presentaciones. ¿Cuál sería el riesgo de recurrencia? Entre el 2 al 5%. Sí, es correcto. De un 5 a 7% puede haber incluso recurrencias en un lapso de 10 años. Se puede presentar, ¿no? Que realmente sería pues muy mala suerte, pero sí ha habido pacientes, les digo, he tenido pacientes que han tenido recurrencia y realmente pues es pues triste y doloroso ver cómo nuevamente van a requerir toda su rehabilitación prolongada, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora, muy amable. Y entonces tener como datos de alarma la debilidad del cuello, la alteración de la deglución y evidentemente los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego, buen Buen día. día. Buen día. Bye. Nada más recuerden poner siempre la referencia abajo de sus presentaciones, ¿sale? Eso cuando presentan en congresos o así es muy importante.